porque no estás solo en la batalla por la vida. Nuevo Tiempo presenta Esperanza que sana. Bienvenidos. Su hija y la mujer que fue sanada por Jesús después de 12 años de dolor. En el Evangelio escrito por Marcos, en el capítulo 5, los versículos 21 al 43, encontramos dos milagros extraordinarios. La mujer que tocó el manto de Jesús y la resurrección de la hija de Jairo. En ambos aparece la fe en Jesús y el poder divino manifestado, lo que genera un desenlace feliz. Jairo vino con gran angustia y se arrojó a sus pies exclamando: mi hija está agonizando, ven por favor y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La casa de Jairo no quedaba muy lejos, pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente porque la muchedumbre les apretaba. Esta demora impacientaba al ansioso padre, pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar a algún doliente o consolar a algún corazón acongojado. Encontraba a alguien triste que había recibido quizás un diagnóstico desfavorable de alguna enfermedad, porque en los tiempos bíblicos las enfermedades de la piel como la lepra y las enfermedades de la vista eran muy comunes, y él se detenía para aliviar y consolar a algún corazón quebrantado. Ningún sufriente pasaba por desapercibido a su vista. Y así es Jesús, mi querido amigo. Donde quiera que tú te encuentres en este momento, ya sea en tu casa o en la fría cama de un hospital o en un ambiente recibiendo un tratamiento médico, quizás viajando en el bus o en un taxi o manejando tu auto de regreso a casa y no sabes qué hacer con la enfermedad que tienes o que enfrenta tu cónyuge, tus padres, tu hijo, tu hija, tu hermana, un hermano. Recuerda que Él está a tu lado, listo para traer alivio y consuelo a tu corazón. Solo tienes que creer y confiar en Él. Jesús no está solo en la historia para ser leído. Él está vivo, caminando cerca de ti, en los pasillos de los hospitales, en tu casa, en las calles y hogares de las grandes o pequeñas ciudades. Sigue siendo, como dice el registro bíblico, el mismo ayer, hoy y siempre. Mientras Jesús estaba todavía en camino con Jairo, un mensajero se abrió paso a través de la multitud, trayendo a este padre desconsolado la noticia triste: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó este mensaje, se acercó a Jairo y le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. En esta ruta hacia la casa de Jairo había entre la multitud una pobre mujer que durante 12 años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía de su vida una carga. Había gastado todos sus recursos en médicos y remedios, con el único resultado de ser declarada incurable, desahuciada. Y yo no sé, querido amigo, amiga que nos está escuchando esta noche, no sé cuánto tiempo estás sufriendo con esa enfermedad. Quizás recién te dieron un diagnóstico hace unos días, o hace una semana, un mes, un año, 3, 5 años. Te animo a mantener siempre viva la esperanza. No temas, cree solamente. Las esperanzas de esta mujer revivieron cuando oyó hablar de las curaciones de Cristo. Con debilidad y sufrimiento vino a la orilla del mar donde estaba enseñando Jesús y trató de atravesar la multitud, pero fue en vano. Sin embargo, llegó el momento en que estuvo cerca de Jesús. Había llegado su oportunidad. Se adelantó con esfuerzo, diciéndose a sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y mientras él pasaba, ella extendió la mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. Pero en aquel momento
supo que había quedado sana. En aquel toque se concentró la fe de su vida e instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. Con corazón agradecido, trató entonces de retirarse de la muchedumbre, pero de repente Jesús se detuvo y la gente también hizo alto. Jesús se dio vuelta y mirando en derredor preguntó con una voz que se oía distintamente por encima de la confusión de la multitud: ¿quién es el que me ha tocado? La gente contestó esta pregunta con una mirada de asombro. Mirando hacia la mujer, Jesús insistió en saber quién le había tocado. Y hallando que era en vano tratar de ocultarse, ella se adelantó temblorosa y se echó a los pies de Jesús. Con lágrimas de agradecimiento relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio. Y Jesús le dijo amablemente: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tanto Jairo como la mujer experimentaron aquel día el poder de Dios en sus vidas. Fue su fe en el poder divino y la soberana voluntad del Señor que obraron estos milagros. Las palabras de Jesús: no temas, cree solamente, hija, tu fe te ha salvado, quedan como registro de fe para aferrarnos hoy en día a creer en Él y nunca perder la esperanza. Bienvenido, bienvenida. Es así como comienza Esperanza que Sana. Si conoces de algún familiar, algún vecino o amigo que esté pasando por alguna situación difícil, este es el momento de compartir el link. Y si tienes un pedido de oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio al 98 90 13 274. Ahí vamos a orar al final del programa por estos pedidos. Son exactamente las 8 de la noche con 12 minutos y enviamos saludos también a nuestra audiencia que está conectada los domingos a partir de las 7 de la mañana. Bienvenido a Esperanza que Sana. Hoy me acompaña aquí en cabina David, un amigo de muchos años. David, bienvenido a Esperanza que Sana. Muchas gracias, Miguel, por esta bienvenida y también por la invitación en esta noche. Gracias, apreciado David. David es un amigo, él es de formación teológica, es pastor, trabaja como pastor, como docente en la Universidad Peruana Unión. Eres también capellán, tienes funciones administrativas también, tienes bajo tu responsabilidad más de 700 estudiantes, 70 docentes a quienes tú pastoreas y a quienes lideras. Qué bendición, David. ¿Cómo te sientes en esta labor pastoral, en esta función que el Señor te ha llamado? Bueno, yo agradezco a Dios por esa oportunidad que me dio de poder servir con los estudiantes. De repente 6 años en la ciudad de Juliaca o la UPU de Juliaca y otros 6 años en la UPU de Lima, específicamente en ambos campus, podemos decir, ya 12 años prácticamente sirviendo a los estudiantes y tenemos pasión por la misión. Qué bueno, David. Ustedes como familia pasaron por el valle de la tribulación, por el valle del dolor. Fue tu esposita en este caso. Cuéntanos cómo comenzó todo entre el diagnóstico, la biopsia, los procesos que tuvieron. Bueno, recuerdo aquellos tiempos, de repente en las salas de la imaginación, el año 2017, mientras estábamos en el campus Juliaca allí laborando, de repente mi esposita allí en la residencia de señoritas, salimos de vacaciones en el mes de enero y como siempre en la obra a veces nos aconsejan, nos recomiendan, debemos hacernos un chequeo, ¿verdad? Y fuimos a una clínica y ya casi finalizando el mes de enero y después de haber pasado
de repente algunos exámenes, pues el médico especialista le dijo a mi esposa que tenía que quedarse una semana más porque había un examen extra que realizar porque había encontrado una mancha en los pulmones. Y entonces su servidor tuvo que regresar a Juliaca y mi esposa se quedó sola. Y entonces en ese proceso, pues, la oncóloga le dice así fríamente, ¿verdad? Tienes cáncer. Y fue una reacción desesperante de repente para mi esposa. Y le dijo que tenía que hacerse una biopsia. Una biopsia. Y mi esposa tuvo que realizar esa biopsia. Y el tumor de repente fue llevado a un laboratorio. Pero mira lo que pasó. El resultado después de una semana salió negativo. Y la oncóloga le dijo, no, ese resultado no está bien. De todas maneras tienes que hacerte una segunda biopsia. Y entonces mi esposa tuvo que hacer una segunda biopsia. Y en el segundo resultado salió positivo. Fueron semanas de crisis para nosotros. Desde el momento que mi esposa me llamó, la doctora me dijo, tienes cáncer. ¿Cuál fue el impacto en tu vida en la distancia? Porque entiendo que tu esposita estaba en Lima y tú estabas en Juliaca. Fue como un baldazo de agua fría, ¿no? De repente, en palabras sencillas, nunca jamás había esperado, ni por mi mente había cruzado, ¿no? La idea de tener un cáncer en la familia. Y entonces en una semana bajé 10 kilos, puedes creer. Lloraba durante todas las noches. Había una desesperación de que mi esposita, bueno, ¿qué va a ser de ella, del futuro de ella y cómo vamos a estar? Fue una situación muy difícil para nosotros, estimado Miguel. Gracias, David. Y aquí estamos en Esperanza que Sana. Indudablemente cuando recibimos una noticia de esa naturaleza, los seres queridos, el entorno familiar más cercano sufren, ¿no? Y lo experimentamos de diferente manera, ¿no? En el caso tuyo, lloraste por varios días, por varias noches, cuando conversábamos mientras veníamos aquí a la radio, ¿no? Y apreciado amigo, que nos escuchas en este momento, aquí en Esperanza que Sana, nos hace bien llorar también, ¿no? Porque somos seres humanos, no somos de acero, así que si tú estás pasando por alguna circunstancia, no pienses que llorar es sinónimo de debilidad. Llorar nos hace bien, es bueno llorar, ¿no? Cuando recibimos una noticia como esta, el impacto puede ser muy grande para algunos, para otros lo expresan de otra forma, pero el llorar nos hace bien, también es terapéutico, ¿no? Porque después de ese llanto, después de ese dolor, después de esa angustia, después secamos nuestras lágrimas y nos levantamos para continuar con el proceso y avanzar adelante en nuestra vida, en nuestra lucha, en este caso, en la experiencia que tú viviste. ¿Qué es lo que ocurrió luego, David? ¿Qué hace Dios en el tiempo? ¿Qué es lo que ocurre en el proceso? Bueno, en el proceso, después de la segunda semana que arrojó positivo en laboratorio, el tumor que ya le habían arrancado de los pulmones de mi esposa, el asunto económico, ¿no? Y luego, ¿dónde hacer la cirugía? Y había un doctor que le habían recomendado en la neoplástica, ¿verdad? Y allí tuvo que estar mi esposa buscando a alguien que le pueda practicar la cirugía. Y cuando el médico oncólogo de neoplásicas vio el resultado, le dijo, hija, tienes 3 meses de vida por el carcinoma en los pulmones. Y frente a eso, ustedes imaginan cómo queda, ¿eh? Fue trágico. Pero el mismo
doctor le practicó la cirugía en la clínica y una vez practicado la cirugía salió bien, gracias a Dios, pero tuvo una complicación. Se formaron, en palabras sencillas, agua en los pulmones como resultado de esa cirugía. Ella tosía cada vez que se movía, cada vez que hablaba, y tenían que drenar por muchas semanas el líquido, ¿no?, depositado en los pulmones como resultado de la cirugía que le habían practicado. Tal es así que tuvimos que trasladarnos a otra clínica para el proceso, y allí iba con sus exámenes bioquímicos, con su resonancia magnética, y también recuerdo de los PET scans que le practicaban, ¿no? Ese PET scan demoraba como 3 horas, le colocaban contrastes intravenosa. Fueron días muy difíciles que hemos vivido, mi esposa aquí en Lima y su servidor allí en Juliaca, comunicándonos por teléfono. No fue fácil para la familia, no fue fácil para nosotros. Estás en Esperanza que Sana con protagonistas, con amigos, con personas. Durante estos programas estamos abriendo nuestro corazón. No es fácil abrir el corazón y contar lo que uno vivió, lo que uno experimentó, pero en medio de todo el dolor, a través del dolor, el Señor siempre estuvo con usted. El Señor estuvo a su lado, sosteniéndolos, fortaleciendo la vida de tu esposita y de la familia. Esta noche, recuerda, si tienes algún pedido de oración, escribe al 98 90 13274, 98 90 13274. Escribe ahí tus pedidos de oración o alguna expresión de gratitud de lo que Dios ha hecho contigo durante esta semana. Y si deseas formar parte del grupo de Esperanza que Sana, escribe al WhatsApp de la radio, coloca allí Grupo Esperanza que Sana y te añadiremos con gusto para 3 objetivos. Estamos aquí con tu programa Esperanza que Sana. Si tienes algún pedido de oración, no dudes en escribir al WhatsApp de la radio, al 98 90 13 274. Hay algunos pedidos aquí que van llegando a nuestro WhatsApp. Pido una oración muy especial. Soy un estudiante, tengo 17 años y estoy pasando por una situación muy dura. Necesito su ayuda. Vamos a orar por ti. No dice su nombre, pero vamos a clamar al Señor con fe, conforme la reflexión hecha esta noche. Soy Lila Gallardo de Chiclayo. Quisiera pedir por mis ojos. Me estoy quedando ciega. Quiero saber si hay alguna posibilidad de que me puedan curar. Vamos a orar por ti, Ligia, también. Recuerda la promesa del Señor. Si creemos en Él, Él va a responder nuestra oración conforme a sus propósitos. Él puede obrar, puede hacer un milagro. Él puede usar la ciencia médica. Él puede también darnos la fortaleza para enfrentar la prueba que nos toca pasar muchas veces. Él es soberano, Él sabe actuar y debemos aceptar su voluntad siempre. Junior, quiero pedir por mi papá para que también venga la armonía en la familia. Muchos saludos desde Los Olivos. Hay diferentes pedidos que van llegando aquí el WhatsApp de nuestro programa Esperanza que Sana. Y no olvides, si quieres formar parte de este grupo de Esperanza que Sana, escribe al WhatsApp, coloca allí Grupo Esperanza que Sana y te añadiremos con gusto para orar por ti, compartir promesas bíblicas y animarnos mutuamente en esta batalla. Apreciado David, ¿qué decisiones tomaron como pareja y familia en el camino, en el proceso, quizá respecto a su estilo de vida? Cuéntanos un poquito, David. En realidad, cuando mi esposa se hizo la biopsia, después de los resultados, la doctora y el médico oncólogo le recomendaron en el proceso continuar con los análisis y debería hacerse una quimioterapia o la radioterapia que normalmente se practica con los pacientes. Entonces nosotros hemos optado por la vía natural,
de una manera muy drástica, podemos decir. No sé si es el lenguaje apropiado, pero hemos dado de repente un giro de 180 grados en nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, todo eso, ¿no? Y yo quiero confesarles esta noche, nosotros por varios años hemos practicado la vida vegetariana. Sin embargo, el ser vegetariano no significa que somos completamente saludables de repente, porque seguimos abusando de las frituras, los salteados, de repente los aderezos. En esa dirección este proceso, pues dejamos los aderezos, dejamos las frituras, dejamos los salteados, hemos dejado todas las grasas saturadas, me refiero a las grasas de origen animal, por completo. Hemos dejado las grasas trans, que están en las mantecas o las mantequillas, hemos dejado el azúcar, hemos dejado los panes, hemos dejado inclusive las frutas como la chirimoya, el mango, porque un paciente cancerígeno tiene que evitar todo eso. Los lácteos, los derivados, los enlatados, todo hemos dejado. Y alguien me preguntaba, ¿pero por qué el pan? Porque el pan lleva ciertos aditivos en la harina, la mantequilla, la manteca, bueno, y todo eso, ¿no? Nuestra alimentación, ¿en qué consistía? De la chacra a la olla, como alguien dice, comida andina, alimentación andina, nuestra mashka, nuestra kiwicha, la cañigua, el centeno, bueno, todo eso. Porque en realidad en ese proceso del PET scan, ¿verdad? Y todos los análisis bioquímicos, y como el médico recomendaba, pues le decía a mi esposita, tienes que tener bastante proteína, tienes que alimentarte, porque si no, no vas a poder pasar la resonancia magnética o el PET scan, porque te van a aplicar unos contrastes, ¿verdad? Y el PET scan demoraba unos 3 horas, y para eso tienes que tener, hija, proteína, le decía, ¿no? Entonces, ¿qué vas a comer, hija? Vas a comer tu pavita, tienes que comer tu lechoncito, solo que con bastante verdura, y tienes que comer tu pollito, bueno, porque si no, no vas a tener proteínas. Pero nosotros, por los principios que tenemos, bueno, nada de eso hemos comido. Las proteínas, ¿de dónde salían? De las menestras, ¿no? Pero en los laboratorios que ella tenía, periódicamente, los chequeos, en los análisis bioquímicos, todos los elementos tienen un rango, ¿verdad? Así como nuestra temperatura oscila entre 36 o 37.5. Entonces, todos los elementos bioquímicos estaban dentro del rango, pero sin comer o sin alimentarnos de un régimen de repente de procedencia de carnes o algo así, ¿no? Entonces, y eso era una evidencia de que estábamos por buen camino. Las proteínas estaban en un nivel apropiado y todos los análisis bioquímicos estaban muy bien. Es así como nosotros hemos tratado de superar. Pero aquí hay algo importante que quiero decir para los pacientes oncológicos. Si ustedes tienen un paciente oncológico, la familia tiene que colaborar, mi amigo Miguel, tiene que colaborar. Porque si hay un paciente que está allí con un cambio radical en su estilo de vida, su alimentación, pero la familia, vamos a decir, trae su papita frita, ¿no? su Coca-Cola, su pollo a la brasa, ¿cómo queda ese paciente oncológico? ¿Se antoja, no se antoja, ¿no? Entonces, el cambio tiene que ser para toda la familia, Y allí el asunto, cuando mi esposita ayuda a muchos pacientes oncológicos de manera silenciosa, ella hace ese trabajo. Hay pacientes que no pueden dejar de comer el pan, por ejemplo. Hay pacientes que lloran y dicen, pero en mi familia, ¿no?, traen los alimentos y yo no puedo pasar, ¿no?, sin comer eso, yo me antojo. O se sienten marginados, ¿no? Entonces
es toda una familia, ¿no?, que tiene que hacer ese cambio, más o menos. Eso es lo que hemos puesto nosotros por delante. Toda la familia hemos tomado una decisión para apoyar a mi esposita, ¿no? Todos. Y así hemos tratado de salir adelante. Y cuando finalizo esta parte, para el siguiente año, después de esos análisis periódicos, hemos regresado para un nuevo chequeo, y la doctora que le había hecho la biopsia, le había practicado. ¿Y cómo te fue?, le preguntó a mi esposa, ¿no? ¿Cómo te fue el proceso, ¿no? ¿Cómo te fue la quimio?, le preguntó. ¿Cómo te fue? Mi esposa le sonrió y le dijo, bueno, no me hice ninguna quimioterapia. ¿Qué has hecho, hija? ¿Qué has hecho? Solo hice un cambio radical en mi estilo de vida. ¿Pero qué es eso? He cambiado mi alimentación, ahora hago ejercicios, ahora salgo a correr, ¿no?, y practico los 8 remedios naturales. Bueno, la doctora le dijo, yo estuve escuchando atentamente ese diálogo con mi esposa, le dijo lo siguiente: bueno, eso que has practicado es cierto. Todo está en la alimentación y claro, hay diversos factores para esta enfermedad. Sin embargo, también la alimentación tiene mucho que ver. Dentro de ese contexto, pues, hay mucha gente que se está muriendo con cáncer. Hay muchos pacientes oncológicos. Así que, hija, por favor, cuenta a todo el mundo lo que tú estás haciendo, le dijo la doctora. Pero nosotros como profesionales nunca vamos a decir esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estudiado 7 años más 2 años de especialización. Y si decimos como profesionales todo esto, no tendríamos trabajo. Y yo me quedé pensando, amigo Miguel, reflexioné mucho sobre esa situación, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros pues tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas, y la hermana Elena probablemente tenía mucha razón sobre esto, ¿no? Es así como nosotros hemos perseverado, es como así mi esposita finalmente, después que le han dado 3 meses de vida de ese cáncer agresivo, ya van para 7 años con vida todavía acompañándome en el ministerio. Qué lindo, qué bueno, David. Indudablemente, mientras no pasamos por una experiencia dolorosa, a veces algunas prácticas continúan nuestra experiencia. Sin embargo, cuando a veces llega el dolor o la enfermedad, una magnitud mayor, es cuando tomamos conciencia, ¿no?, de lo que es nuestro estilo de vida y empezamos a hacer cambios. Indudablemente, más de uno de los que está escuchando, nuestros oyentes, sea aquí en el país o fuera de él, sabe que el cambiar de estilo de vida, el consumir productos lo más... ¿quería decir algo, David? Productos andinos, de la chacra a la olla, digo yo, en palabras sencillas. Indudablemente va a ayudar, contribuir muchísimo a la restauración y a la recuperación. Y por cierto, aquí tenemos algunos pedidos también, antes de continuar con la siguiente parte, apreciado David. Dice: hermanos de Nuevo Tiempo, buenas noches, por favor, ayúdenme en oración, soy un paciente oncológico, estoy pasando momentos difíciles, necesito su ayuda, hermanos. Mi nombre es Tito Sánchez, apreciado Tito. Aquí David y mi persona sabemos lo que significa pasar por el dolor, ser un paciente oncológico, y esos momentos difíciles que tú estás viviendo, quizás no en la misma magnitud que tú lo estás experimentando, pero lo hemos vivido también, o lo vivimos, y vamos a orar por ti, vamos a clamar a Dios para que Él te ayude, para que Él te sostenga en medio de esta circunstancia difícil que tú estás viviendo. Buenas noches, yo soy Isabel Ayala, pido oración por la salud de mi hija Marjorie Buiza, y por mi salud. Me detectaron la diabetes tipo 2 hace 1 año. Vamos a orar por ti también. ¿Cuántos pedidos de oración? ¿Cuánta necesidad? Recuerda que no estás solo, no estás sola. Aquí estamos en un programa en vivo. Son exactamente 8 de la noche con 38 minutos. Vamos a orar por ti, vamos a clamar. Recuerda, cree en Él, cree en Jesús y serás salva. Apreciado David, ¿qué ocurrió entonces ahora? ¿Qué versículos en este proceso, ¿no? Porque ya nos contaste lo que Dios hizo, el milagro que Dios hizo. No fue fácil, desde el diagnóstico hasta la biopsia, la noticia que dieron que tenía cáncer, y tú en la distancia, y en tu lucha, en tus lágrimas, en tu dolor. Sin embargo,
adoptaron un estilo de vida y Dios empezó a hacer una restauración, una recuperación. ¿Hubieron algunos versículos o algunas promesas que ustedes se aferraron, tu esposita se aferró y que los ayudó también en este proceso, en esta lucha? Claro que sí. De repente, antes de mencionar algunos pasajes bíblicos, me gustaría decir, alguien me preguntó, ¿y usted si ha dejado todo, de qué se alimenta? En palabras sencillas quiero decirles cuál es nuestro desayuno en la familia. Cada día son cereales acompañados de frutos secos. Frutos secos, me refiero a las pecanas, las castañas, los nueces, el nuez de cajú, las semillas de girasol y muchas otras semillas, entre 30 a 40 gramos. Un día de repente es kiwicha, cañiva, habas, hay tantos cereales andinos, ¿verdad? Así es. Y en el almuerzo nunca nos falta una palta o el aguacate que lo llaman. Y el arbolito, ¿verdad? Los brócolis, ¿verdad? Tiene muchos antioxidantes. El brócoli tiene 16 tipos de alimentos interesantes, nutrientes, ¿verdad? Y bueno, podemos ir hablando, ¿no? No usamos aderezos, no usamos salteados o frituras. Si usted en algún momento se va de repente por ahí, ¿no? Una escapada, no se olvide de tomar su ercampuri, su ajenjo. Es interesante, ¿no? En la Pascua el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, se alimentaba, ¿no? Y tenían que consumir hierbas amargas. Interesante. Bueno, mi esposa tiene un texto favorito, dice en el libro de Job. Allí hemos estado conversando en el camino, ¿no? Job capítulo 5, el verso 18. Y siempre leía este pasaje bíblico. Job 5, 18. Apreciados amigos que ustedes nos están escuchando, pueden también acompañarnos. Dice el Señor, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Parece contradictorio. Alguien puede estar entendiendo, bueno, Dios es el que entonces castiga, Dios es el que hiere. En realidad no es así en el sentido del hebreo. Todas las cosas negativas, las enfermedades, la muerte, es el resultado del pecado en este mundo. Nosotros sabemos muy bien, desde que el pecado entró, la muerte pasó a todos. La muerte, las enfermedades nunca, jamás estuvieron en los planes del Señor. Son un intruso. Pero todo esto es pasajero y nosotros lo sabemos muy bien. Entonces, cuando dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan, está diciendo que Dios, Jesús, Dios permite. Y nuestras preguntas nunca deben ser ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sino ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y otro texto y dentro de eso también mi esposa tiene un canto, ¿no? Que al inicio en la introducción hemos escuchado, ¿no? A través del dolor. Y el canto original es de Delker, que ya descansa en paz, creo. Un canto que siempre motiva a mi esposa, ¿no? A través del dolor aprendí a tener fe, a confiar en Dios. El otro pasaje bíblico que siempre nos ayuda está en el libro de Romanos 8, 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Qué lindo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos pasado hace poco una pandemia, estimado Miguel. Y muchos de nosotros
hemos pasado momentos difíciles probablemente. Amigo, amiga que nos estás escuchando en esta noche, necesitamos confiar, aferrarnos de la mano de Dios, confiar en sus promesas. Y cuando nosotros confiamos, creemos en sus promesas, cuando nosotros tenemos esperanza, cuando nosotros leemos estos pasajes bíblicos, pues nuestro sistema inmunológico se eleva. Nuestras defensas, ese es el sistema inmunológico, nuestros soldaditos que nos defienden. En nuestro cuerpo hay soldaditos buenos y soldaditos malos, que todos los días luchan. Es como una batalla campal, podemos decir, ¿no? Entre las células malignas y las células buenas. Entonces, pues nosotros debemos confiar en Dios y Él nos va a ayudar. Y otro himno que a mí me acompaña todos los días es Sublime Gracia, ¿no? Sublime Gracia. Indudablemente hay un poder extraordinario en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay un poder maravilloso en el canto que nos sostienen a través del dolor. Y si tú estás pasando esta noche por alguna circunstancia difícil, recuerda estas promesas que leímos, que recordamos aquí. Si hay una llaga, Él la vendará, y si hay una herida, sus manos están dispuestas a curar. Él es el médico de los médicos, Él tiene el poder, es soberano, y Él va a actuar. Si actuó en la vida de la esposa de David, de Flor, puede actuar en la vida tuya también, ahí donde quiera que te encuentres. Estas promesas son para nosotros, para este tiempo en el que estamos viviendo. Así que recuerda escribir tu pedido de oración para orar al final. Escribe al WhatsApp de la radio al 98 90 13 274, y si deseas formar parte del grupo de Esperanza que Sana, escribe a ese número también y coloca allí Grupo Esperanza que Sana, y te añadiremos con gusto para orar por ti, para compartir promesas bíblicas y para animarnos mutuamente en esta batalla. No estás sola, no estás solo aquí, estamos juntos, estamos creando una comunidad de amigos, de familia, en diferentes latitudes, en diferentes lugares. Yo ayer recibí un audio de una persona de España que me dijo: cuente, pastor, mi experiencia, la lucha que estoy viviendo. Ella está con un cáncer muy agresivo. Hace 2 días me dice: pastor, yo tenía mucha ilusión de que ya no tendría cáncer, pero fui hace 2 días y el examen, al hacerme el examen, arroja el resultado que mi cáncer está avanzando de manera muy agresiva. Y ella me decía: pastor, mi fe está tambaleando, ¿no? Siento que no puedo, siento que pareciera que Dios no escucha mi oración, pero no es así, ¿no? Donde quiera que tú te encuentres. Y me dirijo a ti, Bárbara, que estás lejos, a miles de kilómetros aquí en España, cuando escuches el programa. Recuerda esta promesa: cree en el Señor Jesucristo, cree en esa promesa, mantén viva esa esperanza, ¿no? Recuerda que Él vendará la herida, esas manos van a curar, y si es en su soberana voluntad, Él va a obrar un milagro o te va a dar la fuerza para seguir adelante en medio de esta lucha. Y tú estás pasando aquí. Hay que hacer ejercicios, ¿no? Entonces ella se siente bien, y de esta manera nosotros estamos saliendo adelante. El ejercicio es muy importante, por lo menos 3 veces a la semana mínimo. Los expertos dicen 30 minutos más 1, pero nosotros decimos 35 minutos para estar más seguro. Ejercicio intenso, en donde tenemos que transpirar. Quiero decirte algo, un testimonio, en 2-3 segundos. El año 2023 y este año 2024 no me he enfermado, por ejemplo, ni con una gripe. Imagínate. Porque a través de la transpiración estamos eliminando las toxinas permanentemente. Pero si no haces ejercicio, ya estás achis, ¿no es cierto? O tosiendo, bueno. Entonces, Dios nos ha dejado en sus enseñanzas, a través de la hermana Elena, los consejos, y los 8 remedios pues tienen que ser practicados. Somos una iglesia bendecida, amigo. Necesitamos hacer caso a la palabra del Señor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Indudablemente. Y en ese proceso también tu esposita se ha dedicado a ministrar a otras personas que enfrentan procesos como ella. Sí, es interesante. Ella trabaja con otras personas, vienen muchas personas, pero ella no hace de repente mucha luz del trabajo que hace, pero algo hemos encontrado nosotros, y como ella también me comenta, cuando las personas vienen, quieren escuchar de mi esposa algo grandioso, extraordinario, cómo poder sanarse del cáncer. Pero a algunos se regresan decepcionados. ¿Por qué? Porque
son cosas sencillas que hacemos. Por ejemplo, hemos aprendido a hacer nuestra canchita andina sin aceite, pero saludable y saladitas. Si alguien quiere aprender, puede visitarme, ¿no? Indudablemente. Entonces ella hace un ministerio silencioso, ayudando a otras personas que pasan por situaciones como ella vivió, ¿no? Cuando se enferman los estudiantes o algún personal, ¿no? Nosotros llevamos desayuno, almuerzo y cena saludable, y las personas agradecen. Excelente. Indudablemente, cuando uno está pasando por alguna circunstancia, la tendencia es a recibir, ¿no?, la ayuda, el consuelo, que no está mal porque lo necesitamos, ¿no? Pero también es saludable cuando tú piensas en otras personas que están pasando por situaciones similares, y puede ser una llamada telefónica, un mensaje de texto, un versículo bíblico, si puedes hacerle una visita, si estás cerca, en fin, pero eso te ayuda a ti a mostrar que, y vas a encontrar personas que están en situaciones quizás mucho más difíciles que la que tú estás pasando. Exactamente. Y es así, apreciados amigos. Este es su programa Esperanza que Sana. Tenemos aquí algunos pedidos que nos llegaron también aquí en WhatsApp. No olvides, si quieres formar parte del grupo Esperanza que Sana, escribe ahí al WhatsApp de la radio 98 90 13 274. Pon la palabra Grupo Esperanza que Sana y con gusto te añadiremos para orar por ti, compartir promesas bíblicas y animarnos mutuamente en esta batalla. Pido oración por mi mamá con cáncer adenoide quístico, y por mi salud, padezco de cáncer de mama, que Dios me cuide del linfedema. Vamos a orar. Aquí no dice su nombre, pero vamos a orar por estas personas que están aquí, algunas colocando su nombre, otros no, pero vamos a orar para que Dios las sostenga en medio de esta lucha, en medio de esta batalla que están experimentando. Muy bien, vamos a orar, apreciado David. Es un momento para orar. Amén. Comenzar. ¿Algún consejo final, quizás, alguna palabra que el que está pasando esta noche? Hay alguien que está quizás postrado en una cama, quizás en casa o fuera. ¿Qué le podrías decir a ti, a esa persona, al raíz de tu experiencia que viste con tu esposita? Bueno, en primer lugar, confiar en Dios. La confianza viene del griego parresía, que significa confiar como en nuestro Padre, como alguien que nos sostiene. Y cuando nosotros confiamos en sus promesas, como en algún momento dije, eleva nuestras defensas, eleva nuestro sistema inmunológico. Y tenemos que dejar todo en las manos del Señor, por completo, por completo. Y nosotros humanamente también tenemos que hacer nuestra parte. Y la familia tiene que apoyar en ese sentido, tiene que apoyar. El apoyo de los amigos, de la familia, es muy importante. El paciente nunca debe quedarse solo en casa. Nunca. Debe estar comprometido en algunas actividades, debe salir al parque, y cuando sale al parque tiene que hablar a la mariposa, tiene que hablar a las plantas, tiene que conversar con la rosa, tiene que conversar con el pensamiento, con el árbol, con la palomita que se está dando un baño en el charco. Mantenerse activa la persona, no Qué lindo, no desconectarse de su... No encerrarse en su cuarto, no aislarse. Salir y ayudar a los demás. Y cuando nosotros ayudamos, eso nos hace bien. Es como una terapia. Amén. Gracias David. Este es su programa Esperanza que Sana. Vamos a tener este momento de oración. Vamos ahí donde estás tú, inclina tu rostro en cualquier lugar donde te encuentres. Y vamos a clamar por estos pedidos que están aquí, por aquellos que escribieron y por aquellos que no, pero que están en la distancia también. Queremos esta noche orar por Lila, por Junior, ¿no? Vamos a orar por Edgar, vamos a orar por Tabita, también vamos a orar por Isabel, por Marjorie, por los Mila, y en fin, y muchos otros pedidos que van llegando. Vamos a clamar para que el Señor tenga misericordia de estas personas también. Oremos. Padre querido, aquí estamos, Señor, esta noche. Este es un programa en que abrimos nuestro corazón, y lo abrimos no para
ensalzar nuestro nombre ni el de nuestra familia, sino para ver cómo tu gloria fue manifestada en medio de esta batalla. Amén, Señor. Gracias por la experiencia de David, porque obraste un milagro en la vida de su Flor, su esposa. Amén, Señor. No fue fácil. Hubo lágrimas, dolor, hubieron decisiones que se tomaron en el camino y tú la sanaste y la restauraste, así como obraste en la vida de esta mujer que estaba sufriendo muchos años, 12 años con sufrimiento, y tú trajiste la sanidad plena para ella. Y aquí hay nombres que hemos mencionado también esta noche, Señor. Hay personas que han escrito sus pedidos particulares. Están tristes en este momento. Ve a ellas y consuélalos, Señor, conforme a tu promesa. Hay algunos que quizás están llorando y tú conoces, Señor, y sabes por experiencia propia, porque tu palabra dice que tú lloraste en diferentes ocasiones mientras estuviste en esta tierra y sabes lo que es el dolor, la tristeza, la aflicción. Ve a estas personas donde quiera se encuentren. Quizá hay alguien que está en una prisión sufriendo o está triste porque sabe que un ser querido está enfermo y por alguna circunstancia está ahí. Acude, Señor, a estas personas. Sí, Padre. Restáuralas a lo quebrantada. Obra un milagro. Amén. Si en tu soberana voluntad está hacerlo, obra ese milagro esta noche. Hay algunos que están en sus procesos diversos de tratamiento de diferentes enfermedades, de cáncer y otras enfermedades. Señor, sé con ellas y con ellos también. Dales fortaleza, que la actitud, la fe y la esperanza se mantenga. Y que así como Jairo creyó y como esta mujer también se aferró con todas sus fuerzas al poder divino, podamos aferrarnos también y ser sanados para la gloria de tu nombre. Sí, Padre. Que tu paz inunde nuestro ser y que al abrir nuestros ojos y podamos esta noche descansar en tus brazos, sabiendo que mañana hay un nuevo día y hay esperanza también para nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sigan en sintonía de la radio Nuevo Tiempo. Este fue su programa Esperanza que Sana. Y recuerden, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche y para los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos.